el cálculo del interés, que puede ser interés simple exacto, interés simple aproximado, interés simple exacto con el cálculo del tiempo exacto. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Algo que quieran que les aclare. Ya, entonces, si han ido revisando el libro Sham, les había dicho que vayan desarrollando sus ejercicios, ¿no? Vamos a continuar entonces. Entonces voy a recuperar el archivo. No encuentro mi archivo, pero bueno, vamos a usar una hojita nueva. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a desarrollar las diferentes fórmulas que se derivan de nuestra primera fórmula. Entonces, fórmulas, vamos a denominar esto fórmulas. Interés. Entonces, empezamos con nuestra primera fórmula, ¿no? Hemos dicho la fórmula para el cálculo del interés. ¿Qué es el interés? El interés es la ganancia del capital. La fórmula para el interés va a ser igual al capital, tasa de interés por el tiempo. Y por tiempo. Alguien quería ingresar y ya se hizo. Rapidito. Entonces, ahí. ¿Qué es importante esto, no? Entonces vamos a decir capital por tasa de interés por tiempo. Esta es nuestra primera fórmula cuando no se conoce el monto. Entonces, ya esto ha sido... Entonces, aquí tenemos cuando no se conoce el monto, el cálculo de la tasa de interés. ¿Está claro? ¿Se ve? ¿No se ve? A ver, vayan opinando algo, chicos. Se puede ver, Liz. Sí, se ve, Liz. Ya, si se puede ver, entonces no necesitamos agrandar tanto. Ya. Voy a agrandar un poquitito para que se vea mejor, pero así. Entonces, cuando no se conoce el monto, vamos a ponerle formitas más bonitas. Y vamos a agrandar. Entonces, cuando no se conoce el monto, el interés, ahora, podría no conocerse el capital. ¿Cómo sería mi fórmula? ¿Me van dictando? Si no se conoce el capital, ¿cómo sería mi fórmula para el capital? Capital sería igual a
interés dividido entre cuánto. Entre. Tasa de interés y tiempo. Muy bien. Tasa de interés y tiempo. Si no se conociera la tasa de interés. ¿Cómo sería la fórmula para la tasa de interés? Si no se conociera la tasa de interés. Mi fórmula diría interés dividido entre ¿qué? Capital. ¿Sí? Eso, capital por tiempo. Eso, por. ¿Sí? Y si no se conociera el tiempo. Si no se conociera el tiempo, ¿cómo sería? Interés dividido entre ¿qué? Capital por la tasa de interés. Muy bien, capital por tasa de interés. Entonces, esas fórmulas son importantes manejarlas. Entonces, cuando no se conoce el monto, cuando no se conoce el monto, yo puedo calcular el interés no me gusta así. Tengo todas esas alternativas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se conoce el monto? Entonces, ¿cuál sería mi fórmula para calcular el monto? ¿Se acuerdan? Hemos desarrollado también. Capital más interés. Ya, el monto es igual al capital más interés. Capital más interés. Pero habíamos elaborado una fórmula directa. Para elaborar la fórmula directa habíamos dicho monto es igual al capital más el interés. ¿Y qué era el interés? El interés era capital por tasa de interés por tiempo, ¿no es cierto? Hemos hecho. Entonces, ¿puedo sacar factor común? Sí, ¿no es cierto? Entonces, Sí. y vamos a decir el monto es igual a capital que va a multiplicar al 1 más ¿cuánto? Tasa de interés por tiempo. Entonces, habíamos señalado que el monto es igual al capital más el interés, pero si yo quiero una fórmula directa, tenía monto más el capital por el interés. Y esta era nuestra fórmula directa. Ya lo vamos a pintar con naranjitas. Y para el interés, habíamos dicho, el interés es igual al capital por tasa de interés por tiempo. Otras naranjas. Entonces, esas son nuestras dos fórmulas importantes. Ahora, en base a esta se va derivando la fórmula para el capital, la fórmula para el interés, para el tiempo, cuando no se conoce el monto. Si se conoce el monto, entonces ahora esta es nuestra fórmula para el monto y con estos datos vamos a ir desarrollando las otras fórmulas que van a ser importantes. Si se conoce el monto y no se conoce el capital, ¿a qué va a ser igual el capital? Monto menos interés. No. Claro, básicamente es el monto menos el interés, pero derivando de esta fórmula que ya está pintadita de naranja, ¿cómo sería la fórmula para el capital? Interés. Todo esto, si incógnitas el capital, todo esto tiene que ir al denominador de este otro lado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todo esto que está pintado tiene que ir al denominador del otro lado. Y entonces vamos a decir, mi fórmula va a ser monto dividido entre, paréntesis de apertura y cerrado, entre 1 más tasa de interés
tasa de interés por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Esa es la fórmula. Sí, Esta también se puede convertir en decir capital es igual a monto multiplicado por 1 más tasa de interés por tiempo elevado a la menos 1. Esta es la otra forma de expresar la misma cuando no se conoce el capital. Esto elevado a la menos 1, esto es un superíndice y así. Entonces, tenemos esta fórmula importante, esta fórmula importante, y ahora vamos a hacer, cuando no se conoce la tasa de interés, ¿cómo sería mi fórmula con... cuando se conoce el monto, pero no se conoce la tasa de interés? ¿Cuál sería mi fórmula? Entonces, a un lado de la relación, si yo parto de esta fórmula, partimos de esta fórmula, entonces estoy buscando, voy a ponérselas aquí, copiamos, ¿sí? Vamos a copiar esto para hacer averías en esta fórmula. Basados en esa fórmula, quiero encontrar la tasa de interés. Esta es la que no conozco. Ustedes tienen que saber esto para no aprenderse las fórmulas de memoria, ¿no? Entonces, yo necesito trasladar este capital al otro lado. Como está multiplicando aquí, va a pasar al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener monto dividido entre capital, va a ser igual a 1 más, ni siquiera necesito paréntesis, 1 más tasa de interés por tiempo. Entonces, esto ya puede desaparecer, no se necesita. Este 1 que está sumando, ¿qué va a hacer al otro lado? Va restar. restar. Muy bien. Entonces, menos 1 y aquí desaparece. Y ahora solo me voy a quedar con la tasa de interés y el tiempo. Este tiempo que está multiplicando va a pasar al otro lado a Dividir. Entonces, hacemos nuestra fórmula y el interés o la tasa de interés es igual a la relación monto-capital. Entonces podemos poner entre paréntesis monto dividido entre capital, monto con mayúsculas, dividido entre el capital, menos 1. Todo esto, si el interés está multiplicando, si el tiempo está multiplicando, entonces va a pasar a entonces a este lado, y aquí esta es una i chiquitita, ¿no? Está revelando y no quiere ser pequeña. Y aquí el tiempo, perdón. El tiempo. Y por otro lado, si yo quiero calcular n, me va a ser igualito. Estaban multiplicándose entre sí. Entonces, n pequeñita va a ser igual a esto dividido entre 10. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos definiendo las fórmulas. Cuando no se conoce la tasa de interés, cuando no se conoce el tiempo, pero se conoce el monto. Entonces, aquí hay un detalle, se conoce el monto. Si no se conociera el monto, entonces mis fórmulas para la tasa de interés, para el tiempo, entonces para el capital, cuando no se conoce el monto, entonces es esta. Con su color naranja. Cuando no se conoce la tasa de interés y se conoce el interés y el capital, entonces en ese caso nuestra fórmula es esta. Cuando no se conoce el tiempo y no se conoce el monto, entonces nuestra fórmula es esta. Entonces, estas 4 fórmulas están relacionadas a cuando no se conoce el monto y se conoce el interés.
Y estas otras fórmulas, vamos a marcarlas, está bien, vamos a pintarlas de celestes, todas estas. Fondo celestito, ay, está bien. Fondo celestito, también. Fondo celestito y fondo celestito. Cursor. Vamos a ver si el cuadrado se ve así. Entonces, aquí si hago antes de esto, el cuadrado no se hace tan gigantónico. Estas son nuestras fórmulas importantes que las vayan desarrollando. No necesitan aprenderse de memoria, pero necesitan saber que pueden despejar para que se pueda. Entonces estas ya las voy a eliminar, no nos interesan, pero es el procedimiento para llegar. Estas están bien. Cuando no se conoce el monto va a ser igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Entonces esta ya la voy a desaparecer. No necesitamos un procedimientos. Procedimientos. Cuando no se conoce la tasa de interés y cuando no se conoce el. Entonces necesito que ustedes me manejen y cuando no se conoce mi pulso no da, chicos, ¿qué pasa aquí? No da. Eso es ya. Entonces ahí estas fórmulas las tienen que manejar bien, pueden hacerse pueden imprimírselas, pueden tener a mano. Y ahora ya estamos listos para resolver cualquier ejercicio que corresponde al interés simple. Entonces, si no se conoce, hasta el momento hemos hecho cuando no se conocía el interés, entonces. Cuando no se conoce el monto. Hemos hecho ejercicios de eso. Ahora vamos a hacer cuando no se conoce el capital. Entonces, ¿qué diría mi ejercicio? Juan. Vamos a volver a las normales. Entonces vamos a decir Juan. Y aquí es un Juan raro. Juan depositó 8,000 pesos. Bueno, no sabe cuánto depositó. Una cantidad en una cuenta de banco y después de 18 trimestres cogió la suma de 20,000 pesos. Y la tasa de interés es del 15%. No quiero 15, 16%. 16%. ¿Qué cantidad de dinero había depositado? Es una de las preguntas, pero ahorita voy a hacer otra. ¿Qué cantidad de dinero había depositado? Pero antes de esto voy a hacer otra.
ahí. Ya, se lee el ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, empiecen a resolver. Dicen, como no se especifica la tasa de interés, es anual, ¿no, dicen? Es anual, ya, así. O sea, a propósito les pongo, ¿no? Porque no siempre pongo, no siempre sabemos cómo es. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio? Siempre vamos a tener los datos, siempre vamos a tener información de los datos. Para eso vamos a hacer una tablita. Y siempre vamos a tener información relativa al capital, a la tasa de interés, al tiempo. Interés, tiempo. Y aquí se revela, no quiere ser minúscula. Y aquí el interés o el monto, dependiendo, ¿no? En este caso me están dando el monto. Entonces esto voy a copiar porque vamos a usar cada rato. Pero antes vamos a decir que quiero que aquí se... No me gustan los cosas. Ya. Entonces esto yo voy a copiar para muchos. Vamos a jugar con nuestros gatitos entonces. Juan depositó una cantidad en una cuenta de banco. Entonces, ¿qué cosa no se conoce? En este caso no se conoce La capital. el capital. No conocemos el capital. Esto vamos a pintarlo de rojito. No conocemos el capital. Tasa de interés. 18 trimestres 16%. ¿Y ese 16% qué es? anual. Anual. Es anual.
Ahora, tiempo. 18 trimestres. Bueno, 18 trimestres. $18 trimestres. Monto. 20.000 pesos. Muy bien, 20.000 pesos. Ya, entonces ahora vamos resolviendo. Antes de hacer cualquier cosa, ¿qué debemos hacer? Si mi tasa de interés es anual y el tiempo está en trimestres, ¿qué debo hacer? Transformar a la misma medida. Transformar a la misma medida. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo convertir mi tasa de interés en trimestres, esa es una forma, y la otra forma es convertir el tiempo en años, estos trimestres en años. ¿Cómo convertiría estos trimestres en años? Lo dividiríamos en 4, Lisa. Dividimos entre 4. Entonces, si yo divido 18 entre 4, yo voy a tener el 4.5 tiempo, años. 4,5 años. 4,5 años. ¿Ya? Y aquí el tiempo está en años, ahí la tasa de interés está en años y estamos felices y contentos. Yo puedo utilizar las fórmulas que hemos visto. ¿Cuál de estas fórmulas voy a usar? ¿Esta o esta? ¿Las amarillas o las celestes? Amarillas. Amarillas. ¿Por qué? Porque si conocemos el monto. Tenemos el monto. Porque conocemos el monto. Entonces ahí, control V. Y reemplazo valores. Una vez que está ya esto listo, no es mucho problema, ¿no es cierto? Entonces ya reconozco cuál es la fórmula, identifico, entonces mi monto va a ser igual a 20.000 multiplicado por 1 más la tasa de interés. Si mi tasa de interés es anual, entonces ahora vamos a poner en términos decimales 0.16, lo que ya hemos hecho antes. Todo esto multiplicado por 4,5 elevado a la menos 1. ¿Y esa? Reemplazamos valores y tenemos la respuesta. Es así de fácil, no es complicado. Cuando se hace difícil, cuando yo no he hecho, si yo no hago esta conversión de los datos, que puede ser molestosa y hacer todas las veces esas conversiones, si está en años y todo está en años es perfecto, si está en trimestres y todo está en trimestres es perfecto, si está en meses y todo está en meses es perfecto, la respuesta va a ser exactamente la misma. Entonces aquí cuánto le sale, vamos a hacer aquí abajito, vamos a decir, vamos a copiar. 116.027.9, Lisa. Aquí, todo lo que está dentro de este paréntesis con esto, voy a calcular un factor. No puede ser 116.000. Hay algo que no está bien. 11.627,9. Eso. Entonces, aquí quiero que todo lo que está en el paréntesis con su elevador a menos 1 me calculen y lo vamos a multiplicar. Entonces, a esto que vamos a calcular, ¿qué va a ser? A ver, 0.16, mi calculadora más precaria, 0.16 por 4,5 más 1 elevado. Ay, yo estoy invisible. Mis hijos me dejan la peor calculadora que hay en el mundo, que no tiene ni números, chicos. A ver, si con esta otra voy a hacer. A ver, calcúlenme todo lo que está en el paréntesis. A ver, 1, yo empiezo. 0.58, dice. Ya, 0.58. ¿Con Sí, todos dice. los decimales? Sí, Ya, entonces esto es 0.58. Todo esto que estoy eliminando es 0.58. Yo a eso le denomino factor. Este factor, vamos a pintarlo de amarillo también, pero vamos a pintar esto con letras rojitas. A eso que está pintado de rojo yo denomino factor. Cuando estoy retrocediendo en el tiempo, porque yo conozco el monto y estoy retrocediendo en el tiempo, este factor es menos que 1.
Y cuando yo estoy haciendo un avance en el tiempo, mi factor es más que 1. Entonces aquí, esto que está pintado de rojo se conoce como factor. Y ahora sí, ¿cuánto sale? 11.000. 600.9. 600,9. ¿El resto ha calculado igual? A mí me salió 27, 11.627. Ya, yo voy a hacer en el Excel. A mí igual me salen, dicen 11.627. A mí igual. Ya, A mí igual dice. ya, muy bien. Entonces, 11.627 es la respuesta. 11.627,9. Sí, dice. Sí. Dice, Sí. Muy bien. Entonces, eso es cuando no se conoce el capital y sí se conoce el monto. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio. Rubén, una suma en el banco y después de 18 bimestres, no, 16 bimestres, recibió un interés de 2.300 pesos. Si la tasa de interés trimestral es de el 3%, ¿cuál fue el depósito que realizó inicialmente? Ya. Entonces, Rubén depositó una suma en el banco y después de 16 bimestres recibió un interés de 2.300 pesos. Si la tasa de interés trimestral es del 3%, ¿cuál fue el depósito que realizó inicialmente? Entonces, ¿cuál fue el depósito que realizó inicialmente? Entonces, nosotros vamos a las... Que no se conoce el monto, ¿no dicen? No se conoce el monto. Entonces, esos pequeños detallitos ustedes los tienen que manejar. Si no se conoce el monto, entonces usamos otras fórmulas. No necesitamos usar siempre las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener los datos. Otra vez no conocemos el capital. No conocemos el capital, pero sí conocemos el interés. ¿Cuánto es el interés? 3% trimestral. Tiempo 16 bimestres. Monto no conocemos, pero sí conocemos el interés que recibió. ¿Cuánto recibió por concepto de intereses? 2.300 pesitos. Ay, porcentaje. Entonces, esos son nuestros datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hemos dicho que no estén tan fríos y que estén azulitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué fórmula? Primer paso, ¿qué fórmula vamos a usar? La del interés. ¿Celeste o amarillo? Celeste. Celeste. La del capital vamos a usar, porque no conocemos el capital. Entonces, anotamos nuestra fórmula, la fórmula que vamos a usar, y empezamos a llenar los datos. Interés, ahora nos falta algo. Interés es de 2.300 pesitos. Ahora, tasa de interés tiempo. ¿Están en las mismas unidades? ¿No? No. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlas a la misma unidad. A la misma unidad. ¿Qué unidad quieren usar? Podemos usar trimestres, podemos utilizar bimestres,
Podemos utilizar meses, podemos utilizar años. Dicen, yo lo hice utilizando años en ambos. Muy bien. ¿Podemos utilizar meses? Usemos meses. Ya, utilizando meses, cada uno puede usar lo que quiera, pero tenemos que sacar el mismo resultado. Si fueran meses, 3% trimestral equivaldría a ¿cuánto por ciento mensual? 1. 1% mensual. Entonces dividimos entre 3 y tenemos el 1% mensual. 16 bimestres, ¿cuántos meses significaría? 16 por 2, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? 32 meses. Vamos haciendo las transformaciones directamente. Entonces, ahora sí podemos reemplazar valores. Tasa de interés expresado en términos decimales, 0.01 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 32 meses. ¿Cuánto le sale? Ahora, podemos hacer aquí, otra vez copiar esto, hasta ahí, ¿no? $2,300 dividido entre 4. 0.01 por 32, ¿no? 0.01 por 32. Mi máquina, 0.32. 0.32. ¿Cuánto sale eso? Entonces, 2.300 dividido entre 2.032, ¿cuánto le sale? 7.000, ¿está bien? 7.187,5 ahí me salió. Entonces, esa es la respuesta correcta y con eso hemos hecho nuestro cálculo. ¿Se fijan la diferencia? Cuando me vienen a dar examen de mesa, no ven la diferencia y me aplican cualquier fórmula. Dependiendo, si tengo calculado el monto, por ejemplo, entonces en ese caso yo voy a usar la fórmula que contiene el monto. Si tengo el interés, voy a utilizar la fórmula que contiene el interés. En algún caso, yo puedo conocer el monto, puedo conocer el interés, indistintamente puedo usar cualquiera de las dos fórmulas, pero tengo que diferenciar que si conozco el interés, la fórmula es una, si conozco el monto, la fórmula es otra, pero si conozco el interés y el monto, puedo quitar al monto el interés y así puedo usar también puedo usar indistintamente cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no se conoce hasta aquí, si no se conoce el capital, no hay ningún problema, ya saben usar las fórmulas. Ahora, vamos a ver si no se conoce. Licenciada, una pregunta. En el anterior ejercicio, en el tiempo, 3 trimestres se han vuelto un mes, ¿verdad? Claro, el trimestre, o sea, era el 3% trimestral. 3% trimestral. Era el 3% trimestral, lo he convertido a meses. Pero ustedes pueden convertir a lo que quieran. Pueden convertir en años, ¿sí o no? Si se convirtiese en años, a ver, vamos a ver. Si esto mismo resuelvo convirtiendo en años. Control, copia, ahí abajito, antes de eso. ¿Qué pasa si yo esto lo convierto en años? Esto sería el 12% anual. Y estos 32 meses, ¿cómo se convierten en años? Tendría que dividir entre 12 y eso sería en años, ¿no es cierto? ¿Cuántos años significaría? 2.6. 2.6 años. Entonces, el 12% anual, el mismo ejercicio, entonces en vez de 0.01, voy a decir 0.12 multiplicado por 2,6. Calculen. 7.371.7. Ay, algo está mal. No puede ser 7. A ver, ¿dónde está el año? 32 entre 12. 32 meses dividido entre 12. Es 2. Allá, aquí hay diferencia porque estamos con un número que es
infinito, ¿no? Aquí sería 7, ¿no? Terminando en 7. Entonces, si yo hago con mi número así, 2666667, entonces por 12, ahora voy a multiplicar por punto 12, y luego 2300 voy a dividir entre esa respuesta, ahí recién me sale 7187. Entonces aquí, Sí, Lisa. para que nos salga el número exacto, tendríamos que haber utilizado 6, todos los decimales terminando en 7, y recién voy a tener exactamente el mismo resultado que este otro lado. Entonces, hay que tratar de no tener números con muchos decimales, pero si no, buscar los equivalentes, ¿no? Podríamos hacer todo en trimestres, sí, podríamos hacer todo en bimestres también. Entonces, ustedes vean que no sean números que no sean enteros, ¿no? Pero el resultado tiene que ser el mismo. En el interés simple no importa la unidad de medida, que va a ser distinto en el interés compuesto, sí. En el interés compuesto nosotros vamos a tener que utilizar utilizar el periodo de capitalización, pero en el interés simple no importa la unidad de medida, pero sí importa que se hagan los cálculos correspondientes para convertir los meses en años, los días en meses, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Ahora sí, ahora continuamos. Cuando no se conoce el tiempo. Cuando no se conoce el tiempo, puede ser que se conozca el interés, entonces se conoce el interés, y vamos a tener otro caso donde se conoce el monto. Entonces tenemos dos posibilidades, ¿no? Y nosotros vamos a tener nuestros listos para no hacer cada rato. Entonces, ¿cómo sería mi pregunta cuando no se conoce el interés? Claro, cuando no se conoce y se conoce el interés, ya vamos a decir. Cuando no se conoce el tiempo, Rosita. Entonces, Rosita depositó en una cuenta la suma de 5,000 pesos. Y después de un tiempo, recibió $875 por concepto de intereses. Si la tasa es del 2% bimestral, ¿cuánto tiempo tuvo depositado su dinero? Entonces, Rosita depositó en una cuenta la suma de 5,000 pesos. Entonces, 5,000 pesos, ¿qué es? Capital. Capital, 5,000 pesos, capital. Y después de un tiempo, entonces no conocemos el tiempo, N es una incógnita. Eso es lo que no conocemos. Y después de un tiempo, recibió 875. ¿Qué es 875? Interés. Sí. Interés. Ahora, si yo quiero monto, podría seguir aquí el monto. ¿Cuánto sería el monto ahí? 5,875.
5.800. Suma del monto más capital. Eso, suma del monto más capital. O sea que yo no necesitaría usar la fórmula esta del interés donde no se conoce el tiempo. Podría usar, sí, pero también podría usar la fórmula del monto. Las dos fórmulas me tendrían que generar exactamente lo mismo. Vamos a hacer la prueba. Entonces, y la tasa de interés es del 2% bimestral. Listo. Entonces, ahora vamos a usar las dos fórmulas, pero vamos a... Entonces, en este caso, no se conoce el tiempo. N es igual a esto. Mi pulso aquí está. Ay, ¿qué pasa con mi cita? Copiar. Y aquí tengo las fórmulas amarillas cuando no se conoce el tiempo. ¿Cuál de las dos fórmulas uso? Vamos a usar la primera y luego vamos a usar la segunda. ¿Ya? Entonces aquí 875 sabemos que es el interés, ¿no? Vamos a añadir una filita más. Insertar fila debajo y listo. ¿Y qué le pasa aquí? Que no estaba diciendo. Aquí nos vamos a ir a nueva. Porque ahí tenemos nuestras fórmulas. Entonces aquí podríamos poner la fórmula o el dato correspondiente al interés, que sería 875. Listo. Entonces, para mi primera fórmula, mi reemplazo de valores, ahí va a ser 875 dividido entre el capital, que es 5,000 pesos. 5,000 pesos por tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés? 0.02. 0.02. ¿Y en qué me va a generar el resultado? En bimestres. En bimestres. Entonces, lo que sea que me salga ahí va a ser bimestres. Y luego vamos a decir, convertir en años, meses y días, ¿no? 8.75 bimestres sale liso. ¿Cuánto? 8.75 bimestres o 1.45 años. 3. Y estos bimestres se convierten en años dividiendo entre 6. 6. Entonces, ¿cuántos años? 1.45 años. ¿Cuánto? 1.45. 1.45 años. Ahorita vamos a hablar al respecto, ¿ya? Listo. Entonces, ahora en este otro monto, ¿cuánto sería? Se conoce el monto, es 5,875. 5,875 dividido entre el capital, que sería 5,000, menos 1. Todo eso dividido entre la tasa de interés, que sería tasa de interés 0.02. El resultado me va a generar en bimestres. ¿Y cuánto sale? $8.75 también, ¿no? Entonces se dan cuenta, cuando están bien, 8,75 bimestres. Ahora, esto convertidos en años, 8,75 dividido entre 6, me sale 1,45. 1,45 años, ¿no? 45,8. Ahora, fíjense cómo vamos a hacer la transformación del tiempo. Generalmente la pregunta va a decir
Si la pregunta es expresar la respuesta en años, meses, días, entonces yo el resultado que tengo es 8,75. Lo voy a dividir entre 6 para expresar en años. En años. Pero esto me sale 1,45, 8333, etcétera, ¿no? Entonces, la parte fraccionaria, la multiplico por 12. Por 12. ¿Y por qué por 12? Para sacar meses. Para sacar meses. O sea, quiere decir un año, la parte enterita, esta parte entera me está diciendo un año. Y un año, 45, pero 0,45 de año, ¿cuánto es? Entonces yo voy a multiplicar 0,45 por 12. 0,45, la voy a multiplicar por 12 para saber cuántos meses significa eso. Entonces, eso es 0,45. Ay, he perdido mi dato. 0,45, 833333 por 12 me da 5,5. ¿Sí? Quiere decir 5 meses y medio. 5,5. Entonces quiere decir 5 meses y medio, pero ese 0,5 de mes voy a multiplicar 0,5, voy a multiplicar por 30 para que me exprese cuántos días es eso. 0,5 por 30, ya sé que eso es 15, ¿no? Entonces, 15 días. Esa es la forma. Entonces, 5,5 meses. Las partes fraccionarias multiplicamos por la unidad que queremos, en la que queremos convertir. Entonces, sería la respuesta: un año, 5 meses y 15 días. La respuesta, si es que estoy expresando las respuestas en años, meses y días. Entonces, un año, coma, 5 meses y 15 días. Entonces, la parte fraccionaria del año la multiplico por 12 para saber cuántos meses. La parte fraccionaria de los meses multiplico por 30 para saber cuántos días. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de responder correctamente cuando mi pregunta me dice expresar la respuesta en años, meses y días. ¿Entendido? Entonces, ya está claro. Puede conocerse el monto, puede conocerse solo el interés, pero yo, en este caso, si no se conocía el monto, aquí esto era desconocido, eso no se conocía, ¿no es cierto? Entonces, yo sabía solamente que el capital era 5,000, pero me están dando el interés, yo puedo calcular el monto y utilizo la fórmula del monto. No importa, es indistinto, y lo mismo para la tasa de interés. Entonces, aquí vamos a quedar, chicos, para la tasa de interés, ya ustedes pueden calcular igualita, la misma forma, y con eso ya están listos para hacer todo lo que... En la siguiente semana vamos a empezar con ecuaciones de valor. Entonces, para eso necesito que me resuelvan muchos ejercicios. Voy a ver... Hay una práctica que es en el Excel, que es facilita, que me van a resolver. Por el momento, ahorita quiero que me practiquen mucho esto de cálculo del... Es importante que practiquen esta parte para convertir el tiempo en años, en meses, en días y esos procedimientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como tienen bastantes días, entonces ahora... Ay, no hemos grabado la clase, chicos. Deben hacerme recuerdo si quieren que grabe la clase. No hemos grabado. Penita. Pero ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Igual, bueno, los que han venido a clases han entendido todo, pero no hemos grabado. Ay, qué pena. Ya, entonces ahora vamos a ir a la plataforma del Moodle. En la plataforma del Moodle de matemáticas financieras,
Dice, buen día, disculpe, yo tengo grabado la clase, si gusta lo puedo pasar. Sí, para los chicos, para el resto de la clase es importante. A ver, ¿Dónde lo podría subir, disculpe? ¿cómo O le puedo? paso a A mí usted. envíame. Ya le hice. Si me envías, entonces yo lo subo al curso. Entonces eso va a estar grabadito aquí y voy a poner grabaciones. Entonces cada clase, si alguien puede encargarse de grabar, luego vamos subiendo y así todo el mundo puede ver la clase cuando quiera, ¿no? Eso es importante. Ya le hice hasta la noche, entonces por favor le Ya, pasaré. me envías y yo voy a subir aquí la clase. Entonces aquí hay una práctica que es práctica 1 de interés simple en Excel, que me gustaría que ya resuelvan y me suban a la plataforma. Voy a tratar para el fin de semana, hacerles cuestionarios de esta primera parte, porque aquí es importante que sepan identificar. Primero, si se dan cuenta, los procedimientos son simples multiplicaciones y cualquiera puede hacer eso, hasta un niñito de 5 años, de 10 añitos, ¿no es cierto? Son multiplicaciones, no hay mucho que perder, pero aquí es importante hacer que la tasa de interés y el tiempo estén en las mismas unidades. Utilizar el método que ustedes quieran para hacer las conversiones, pero tienen que darse cuenta cómo hacer la conversión. Entonces, esta práctica tiene ejercicios donde ustedes tienen que ir llenando. Aquí está el modelo. Entonces, aquí me dicen el capital, me dan la tasa de interés, me dan el tiempo y me dicen calcule el monto, calcule el interés. Entonces, ustedes pueden usar la fórmula primero, la del interés, y luego calcular el monto. Entonces, cualquiera de las dos formas hacen lo mismo. Este otro ejercicio va a ser igualito, este tercer ejercicio igualito. Aquí no se conoce el capital, entonces han visto las fórmulas y cuando no se conoce el capital, estos 3 ejercicios no se conoce el capital, pero no se conoce el interés y sí se conoce el monto. Entonces ya pueden desarrollar cualquiera de las dos. Aquí no se conoce el tiempo, en estos otros no se conoce el interés, entonces pueden resolver este ejercicio. Lo único que me van a hacer es resaltar las respuestas, ¿no? Y me suben el archivo, les voy a habilitar para que me suban. Como es el primer semestre, entonces aquí, fíjense, debajo de la práctica de interés simple, a ver, voy a decir activar edición.